Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 5, el soldado que ha renacido. En eso Takashi diría, ¿alguien quiere conocerme? En eso Troy le diría, sí, todo lo que hiciste fue monitoreado ya que cada exoesqueleto tiene un sistema de rastreo, además contiene una pequeña cámara, de esta manera podemos rastrear si nuestros soldados están en peligro. Ante esto Takashi estaría sorprendido, a lo que después llegarían a una base militar. En eso Takashi diría ¿dónde estamos? A lo que después Troy le diría, estamos en Las Vegas, Nevada, iremos a otro lugar. ¿Dónde estarán seguros estos civiles? En eso Takashi vería como varias personas entrarían a unos camiones, a lo que después él diría, ¿por qué no vamos en helicóptero? En eso Troy le diría, esas cosas podrían sentirse atraídas a él, además si nos encontramos con más sobrevivientes será más difícil bajar por ellos. En eso Takashi diría, entiendo, a lo que después él también subiría a uno de los vehículos. En eso uno de los soldados diría, abriendo puertas en 3, 2, 1, ahora, en eso. Unas puertas se abrirían y todos los vehículos saldrían. En ese mismo momento Troy le diría a Takashi, dime viejo, ¿cómo fue que llegaste a la ciudad de Yangira? En eso él contaría cómo fue que comenzó el caos en su escuela, por lo que no vio más remedio que irse de ahí, pero le ocultaría lo de las chicas. En eso Troy estaría algo sorprendido, y después le diría, oye ya habías luchado antes, por la manera de cómo disparabas, pareciera que ya sabes lo que haces. En eso Takashi le diría, sí, tuve entrenamientos militares, por si es que en algún momento pensaba en unirme al ejército de Japón, pero eso jamás pasó. En eso Troy diría entiendo, a lo que después Takashi le diría, ¿qué hay de ti? ¿Cómo supiste que yo estaba en ese tanque? En eso Troy le diría, yo soy un soldado de Atlas, este iba a ser mi primer año como nuevo miembro, pero jamás pensé que esto no sería como los demás. En eso Takashi le diría, entiendo, no te preocupa tu familia. En eso él le diría que no tenía familia, ya que fue criado en un orfanato, y jamás se adaptó a ningún hogar. En eso Takashi le diría entiendo, a lo que después Troy le diría, ¿y qué hay de ti? En eso él le diría, que su familia fue asesinada hace un tiempo, pero que los criminales que los mataron no pudieron escapar, porque él los encontró y los mató. Ante esto Troy estaría sorprendido. En eso Takashi diría, desde entonces estoy buscando crearme una nueva vida, empezar desde cero. Ante esto Troy lo miraría y después diría, entiendo. En eso todos los camiones se detendrían, a lo que después Takashi diría, ¿por qué nos detenemos? En eso Troy le diría, no lo sé. En eso saldrían de los vehículos, y después todos verían cómo ahí estaba lo que parecía ser el casino de Las Vegas. Ante esto todos estarían impactados, pero después Troy diría, todos empiecen a buscar lo que sea útil. En eso todos los soldados comenzarían a inspeccionar cada lugar de los edificios, todos dirían, despejado. En eso Takashi estaría cubriendo a los civiles, pero después unos soldados que entraron a lo que parecía ser una licorería, trataría de robarse varias botellas, pero en eso un zombie sin que ellos se dieran cuenta saldría de atrás de ellos. En eso mordería al que estaba atrás. En eso el otro soldado diría, oye mira este se ve bueno, pero después al girarse sería atacado por él. En eso con otros soldados ellos estarían yendo al casino, pero verían que la puerta estaba cerrada con candados. En eso el primer soldado diría, préstame las pinzas. En eso él se las daría y después el soldado comenzaría a cortar las cadenas y luego abriría las puertas, pero en eso los dos se quedarían en shock, ya que habrían muchos zombies ahí. En eso los zombies al verlos se abalanzarían contra ellos. En eso los soldados comenzarían a correr seguidos de los zombies. En eso los dos soldados gritarían muertos, a lo que después todos al oír eso se asustarían, mientras que Takashi y Troy les decían a los civiles que subieran a los vehículos, pero ellos correrían a los edificios. En eso los soldados serían atrapados y comenzarían a ser devorados por los zombies, a lo que después todos los demás soldados empezarían a dispararles, pero los zombies también comenzarían a comerse a los civiles. En eso todos los que eran mordidos se transformarían y después también comenzarían a atacar a los demás. En eso empezaría a reducirse el número de soldados y de personas que estaban ahí. En eso Takashi y Troy seguirían disparando, a lo que después Takashi diría, vamos arriba del vehículo. En eso ambos subirían y después seguirían disparando. En eso a Takashi se le terminarían las balas y después diría, maldición, pero en eso él comenzaría a golpear a los que estaban subiendo
subiendo, en eso Toy seguiría disparando, pero después miraría de reojo a Takashi y diría, es fuerte, así que él será el indicado, en eso a Toy se le terminarían las balas, a lo que después Takashi diría, ¿ahora qué? Pero en eso Toy diría, es hora Takashi, a lo que después él diría, ¿de qué hablas? Pero en eso Toy se dejaría caer, a lo que Takashi diría, no, ¿qué haces? Pero en eso Toy comenzaría a brillar en una luz muy fuerte, al mismo tiempo que le comenzarían a salir cristales de todo su cuerpo, mientras que también en sus dientes le saldrían cristales, en eso su rostro se partiría por la mitad, dejando al descubierto un rostro bastante aterrador. Ante esto Takashi se quedaría sorprendido, pero en eso Toy diría, vengan malditos, a lo que después Extroyer agrandaría sus cristales dándole un aspecto más imponente, mientras que le salían en un brazo lo que parecían ser unas garras de cristales, mientras que en el otro, le saldría una espada. En eso Extroyer comenzaría a masacrar y a descuartizar a todos los zombies, mientras sus partes salían volando, al mismo tiempo que toda la sangre botaba. Ante esto Takashi estaría impactado, tiempo después Extroyer habría acabado con todos los zombies, en eso Takashi le apuntaría con su arma, y después Extroyer lo miraría, en eso Takashi le diría, quieto, a lo que después él se acercaría, al mismo tiempo que reducía sus cristales, en eso Extroyer le diría, tranquilo, aún soy yo, en eso Takashi diría, ¿qué mierda fue eso? A lo que después Extroyer le diría, te dije que ya no había hogar, perdón. ¿Podemos hacer algo ante esto? En eso Takashi se tranquilizaría y después bajaría sus armas, y diría, ¿de qué rayos estás hablando? En eso Extroyer le diría, hablo de super soldados. Ante esto Takashi se quedaría impactado, tiempo después ellos llegarían a una colina donde podrían ver cómo había lo que parecía ser un búnker rodeado por unas grandes hordas de zombies, a lo que después Takashi diría, ¿es ahí a dónde vamos? En eso Extroyer le diría que sí, en eso Takashi diría, será un maldito suicidio entrar ahí, así que mejor no. En eso Extroyer lo tomaría de la camisa y le diría, claro que sí. En eso él activaría lo que parecían ser unos propulsores de su espalda y saldrían volando, así llegando en cuestión de minutos al búnker. Ante esto Takashi estaría sorprendido, pero algo aturdido, a lo que después él diría, no vuelvas a hacer eso. En eso Extroyer diría, cobarde, a lo que después le diría, prefieres estar ahí afuera, que aquí dentro. En eso Takashi vería a todos los zombies que estaban afuera querer atacarlo, a lo que después diría, bueno, cualquier cosa es buena supongo. En eso Extroyer le diría, bien, vamos. En eso comenzarían a caminar, y después ellos entrarían al búnker, donde después Takashi vería que ahí estaba el logo de la compañía Atlas. En eso se dirigirían a lo que parecía ser un elevador. En eso Extroyer pasaría a su forma humana, para la sorpresa de Takashi. En eso él comenzaría a presionar una serie de códigos, así bajando por el elevador. En eso Takashi diría, ¿qué es esto? A lo que después Toy le diría, Atlas, no es únicamente la empresa más grande de farmacéutica, tecnología, o sistemas, también es la empresa más grande de las armas, más poderosas y peligrosas del mundo. En eso llegarían a lo que parecían ser unos pisos subterráneos, en eso comenzarían a caminar y Toy diría, además, también tiene a los científicos más brillantes del mundo, los cuales no solo encontraron la cura de las enfermedades más letales. Ante esto Takashi estaría impactado, y después llegarían a una sala de control, donde Takashi estaría sorprendido ya que se podrían observar varias cámaras de diferentes países donde se estaba esparciendo el virus, pero lo que le llamaría la atención a Takashi, era que aparentemente en determinados lugares habían zombies con rasgos diferentes a los otros. En eso se escucharía una voz que diría, Toy Winter, no. Esperaba verte de regreso aquí, y por lo visto no vienes solo, a lo que después él diría, señor Anton Mercer, siento interrumpirlo, pero he traído a alguien que podría ser un fuerte candidato. En eso él diría, ¿en serio? ¿Y por qué lo dices? Solo porque consiguió llegar hasta aquí. En eso Toy diría, no, él es alguien fuerte, luchó contra varias hordas de esas cosas en Japón, además consiguió recuperar la muestra del paciente X de Japón sin ningún rasguño, además él cuenta con información de los infectados de Japón que puede ser de utilidad, y si a eso le sumamos que fue capaz de reparar un exoesqueleto dañado, además él quiere una nueva vida, y está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de tenerla. Ante esto la persona que estaba sentada diría, ya veo. En eso se giraría y dejaría ver a un sujeto con lentes y cabello rubio, el cual después diría, dime tu nombre, a lo que después Takashi le diría, mi nombre es Takashi Komuro, a lo que después el hombre se pondría de pie y después diría, Winter dice que posees información sobre los infectados de Japón, ¿qué clase de información? En eso Takashi estaría algo nervioso y después diría,
diría, los zombies en Japón son ciegos y solo responden al sonido, pero no logran ver a las personas que están enfrente de ellos, además tienen mucha fuerza y no pueden ser acabados tan fácilmente, si no se destruye su cabeza, y después de la mordida, la infección convierte a la persona en zombie. Pasado unos 20 minutos, ante esto Anton diría, ya veo, así que es diferente el periodo de infección. En eso Takashi asentiría su cabeza, a lo que después Anton diría, ya veo, bien Takashi, dime por qué quieres una nueva vida. En eso él le diría, solo quiero tener un nuevo propósito para el cual seguir luchando. En eso Anton diría, ya veo, bien, me has demostrado que sí puedes ser útil, y no un incompetente, así que aceptaré tu petición, ven conmigo. En eso Anton comenzaría a caminar, mientras era seguido por Takashi, a lo que después ellos llegarían a una sala donde había una camilla con varios dispositivos. En eso le diría, nuestro objetivo es combatir esta enfermedad, pero como puedes ver, los soldados y personas que la combaten no pueden hacer mucho y terminan siendo su almuerzo y aumentan su cantidad, así que con avances en la ciencia, hemos conseguido desarrollar una manera de crear supersoldados. Un claro ejemplo de ellos es Extroyer, alias Troy Winter. En eso Takashi se sorprendería. En eso Anton le diría, así que debes de entender esto, al entrar aquí, ya no hay vuelta atrás, me servirás a mí y atenderás todas mis órdenes, de lo contrario te asesinaré. Ante esto Takashi se asustaría un poco pero después asentiría su cabeza. En eso Anton diría, bien. En eso él diría, Saiko. En eso llegaría otro hombre, pero él tendría un brazo robótico y un rostro de androide, con unos ojos más rojos que la sangre, el cual dejaría a Takashi asustado. En eso él le diría, ¿se le ofrece algo señor Anton? A lo que después él diría, activa el programa Super Soldado, tenemos un nuevo candidato. En eso él asentiría su cabeza, a lo que después Takashi entraría al cuarto. En eso desde una ventana más arriba Saiko le diría, acuéstate en la camilla. En eso Takashi lo haría, a lo que después Anton diría, bien, que comience la injertación del mutágeno, a lo que después Takashi sería sujetado. En eso unas diferentes máquinas con agujas comenzarían a inyectarle algo a Takashi, el cual estaría sintiendo un inmenso dolor, ya que las agujas estarían entrando en su cuello, brazos, piernas y columna, así como también en sus huesos. Nota algo similar a la creación de un Spartan. En eso Saiko diría, mutágeno insertado con éxito, a lo que después Saiko diría, esto es increíble, este chico tiene una gran cantidad de ira y furia, a lo que después Anton diría, ¿a qué se debe? A lo que después Saiko diría, por lo visto perdió a su familia, y eso lo está provocando, a lo que después también verían todo lo que pasó después, su vida de adolescente, el inicio de la epidemia, cómo conoció a las chicas y después cómo él continuó solo. En eso Anton diría, borra toda su memoria hasta el momento en que conoce a Troy, pero haz que el mutágeno libere ese gen que tiene en su cuerpo, con ayuda de su ira y furia, eso hará que siga mis órdenes sin cuestionarme, sobre todo si descubre nuestros verdaderos planes. En eso Saiko asentiría su cabeza, a lo que después expondrían a Takashi a rayos gamma. En eso veríamos una escena similar a la del Capitán América cuando Steve Rogers recibe el suero. En eso él comenzaría a gritar del dolor, ya que su cuerpo estaría creciendo, al igual que su musculatura, pero también él sentiría como sus pulmones se estarían quemando, pero también cada vena de su cuerpo comenzaría a marcarse más en cada parte de su cuerpo, al igual que tomaba una tonalidad verdosa. Después de unos minutos lo dejarían de exponer a los rayos. En eso Takashi saldría de la máquina completamente diferente, a lo que después él se pondría de pie con dificultad. En eso Anton diría, increíble, este tipo de resultados también es diferente, pero en eso Takashi se desmayaría, y después comenzaría a convulsionarse. En eso Saiko diría, esto es increíble, todo su cuerpo ha sido mutado, pero por lo visto sus pulmones no lo resistieron, están quemados completamente, como si solo pudiera respirar ambientes contaminados. En eso Anton se quedaría mirando a Takashi, y después le diría a Saiko, ve al subnivel 9, buscarás el archivo que dice agente Tox, si eso no lo ayuda, solo perdí mi tiempo. En eso él se iría de ahí, a lo que después Saiko haría lo que le dijo, y después traería lo que parecía ser una armadura con una máscara, a lo que después se lo pondrían a Takashi. Tiempo después Takashi estaría abriendo sus ojos lentamente, y en eso al ver que estaba en un contenedor con agua se asustaría, pero después al ver que tenía una máscara de aire se tranquilizaría y trataría de tocarse el rostro, pero vería que no podía, ya que tendría lo que parecían ser unos guantes, así dejándolo sorprendido. Pero en eso vería como Anton, Saiko y Extroyer llegarían. En eso Saiko quitaría el agua del contenedor y después sacarían a Takashi de ahí. En eso Takashi diría, ¿qué rayos pasó? ¿Por qué tengo este traje? En eso Saiko le diría, esto ahora es parte
parte de ti. Ante esto Takashi se sorprendería, pero después diría, ¿y cómo voy a vivir así? ¿Será complicado? En eso Saiko le diría, no, puede que por sí solo sí, pero ahora tu cuerpo se alimentará de desperdicios tóxicos, venenos y radiación, eso hará que te vuelvas más fuerte. Ante esto Takashi se sorprendería, pero después vería cómo destaparían lo que parecía ser un barril de combustible. En eso Saiko le diría, coloca tu mano en él. Ante esto Takashi haría lo que le dijo Saiko, en eso él comenzaría a succionar todo el barril y en un momento a otro, a Takashi lo rodearía gran parte de ella empezando por su cabeza hasta su espalda, mientras que la máscara también cambiaba de color, al igual que unas garras le saldrían en la zona de las manos, pero sobre todo Takashi sentiría como una gran cantidad de poder estaba recorriendo todo su cuerpo. Ante esto Takashi diría, esto es increíble, me siento genial, a lo que después él vería a los soldados que trajeron el barril y en eso los asesinaría con sus garras, a lo que después se miraría las manos y se comenzaría a reír. En eso Anton pondría una sonrisa, a lo que después se acercaría y diría, bien, escúchame atentamente, ahora eres parte de Atlas, por lo que ahora seguirás mis órdenes, sin cuestionarme, a lo que después Takashi lo miraría y le diría, órdenes, a lo que después Anton diría, sí, aquí cada uno cumplirá con un papel importante. Extroyer se encarga de traerme las muestras de cada infectado que presenta síntomas diferentes. Hay otro mutante que se llama Makino, el cual se encarga de construir unos dispositivos con los que pienso esparcir una toxina, y tú te encargarás de crear esa toxina y colocarla en los dispositivos que Makino está colocando. Irás a los puntos específicos donde están estas máquinas, uno está en Japón, otro en Corea del Norte, otro está en Israel, otro en la ciudad de Nueva York y otro en Nueva Zelanda. ¿Entiendes eso? Si desobedeces mis órdenes te asesinaré, a lo que después Takashi diría, como usted ordene señor Mercer. En eso él pondría una sonrisa y después se comenzaría a marchar de ahí con Saiko. En eso él antes de irse diría, por cierto, como parte de este cambio tendrás la reasignación de tu nombre, ya no serás más Takashi Komuro, ahora serás agente Tox, alias Toxon.